El mundo de la fotografía está lleno de mitos y vicios. ¿Quién aquí nunca ha escuchado que uno debe tener un ISO específico para que las fotos queden bien? O que hay una hora específica que es mejor para salir a fotografiar. Hay mucha gente diciendo, imponiendo cuáles son las reglas, cuáles son las mejores maneras de hacer hoy, o diciendo lo que tú tienes que hacer para sacar buenas fotografías. Y esto es justo lo que vamos a hacer aquí hoy, pero al revés. Yo soy Pedro Vidal, soy fotógrafo y profesor, y hoy me gustaría traer aquí los mitos más comunes alrededor de la fotografía a fin de desmistificarlos. Mientras la fotografía se convierte en algo más popular y más accesible, y también se genera más contenido alrededor de ella, van surgiendo más trucos y reglas alrededor de cómo debemos hacer nuestras fotografías o cómo debemos actuar, que más bien son mitos y vicios y que ni siempre son así tan productivos. Muchos de estos falsos hechos están apoyados en la idea de que la fotografía tiene que ser algo fácil, o de convertir la fotografía en algo fácil, o también en aspectos técnicos que se hacen imprescindibles para sacar buenas fotografías. Pero la gran mayoría de veces estos aspectos no consideran cuál es el propósito de la creación de la imagen o qué es la fotografía como un lenguaje que queremos alcanzar con estas fotografías. Por eso aquí hoy me gustaría traer 5 mitos y vicios sobre fotografía para hacer una reflexión y quizás superarlos o reinterpretarlos. El primer mito es sobre la ISO. Una ISO muy alta va a destrozar tus fotos. Este de mis favoritos, y la cantidad de gente que veo con miedo a la ISO es impresionante. Y la verdad es que de las mentiras más grandes que hay. La ISO es el único parámetro que no afecta estéticamente tus fotos, que no tiene ningún efecto creativo. Mientras con la velocidad tú puedes decidir sobre la captura de movimiento y con la apertura puedes decidir sobre la profundidad de campo, la ISO la única cosa que hace es venir a tu rescate para que tú puedas decidir libremente sobre estos dos parámetros. Es decir, una vez has decidido lo que quieres de la velocidad y de la apertura, es la ISO que viene a apoyarte en tus decisiones. Y un error que veo mucha gente cometer es que por miedo de subir la ISO acaban con imágenes mal expuestas. Se notará mucho más este ruido que la gente tanto tiene miedo en una imagen mal expuesta do que en una imagen con un ISO alto pero bien expuesta o quizás incluso un poco sobreexpuesta. El ruido se denotará más donde la cámara tiene que hacer mucho esfuerzo para revelar información, o sea, si la cámara tiene dificultad de capturar la luz, que esto pasa cuando tienes un ISO muy bajo, te generará más ruido también, porque cuando pases las fotos en el ordenador e intentes de jugar con la exposición, se va a revelar todo este ruido de estas zonas que la cámara no era capaz de mirar bien al momento de sacar las fotos. Si tú necesitas un ISO muy alto para sacar las fotografías como tiene que ser, es la mejor opción. Una foto con ruido tú puedes aprovechar, pero una foto que te sale movida por estar baja velocidad cuando tú no querías que saliera movida, no puedes aprovechar. Una foto que sale desenfocada porque tenías la apertura muy baja, tampoco puedes aprovechar. Pero una foto que se aprecia algún tipo de ruido sigue siendo una foto buena. Y lo siento muchísimo, pero si tu fotografía está mal o tú no consideras que tu fotografía es buena el suficiente porque tiene ruido, es porque tu fotografía era mala en primer lugar. Una fotografía con ISO alto o bajo, o una fotografía que se aprecie más o menos ruido, no hace de esta misma imagen una imagen que sea peor o mejor. Es muy difícil que tu fotografía esté mal simplemente porque hay mucho ruido. Quizás el problema es que uno estás poniendo mucho valor en el carácter técnico de esta imagen y no en lo que quiere comunicar o enseñar con esta imagen. Piensa que la ISO es tu mejor amigo. Cuando yo no puedo hacer más nada con mis parámetros, es siempre en la ISO que me apoyo, es siempre la ISO que viene a compensar todas las otras decisiones que tomo con mi cámara. Para mí la polémica más grande sobre la ISO es si se dice la ISO o el ISO, que yo tampoco me pude aclarar por internet. Así que si tengáis alguna opinión o un justificante para eso, os agradezco aquí por el comentario, ¿vale? Bueno, vamos para el segundo mito, que es sobre los disparos. El buen fotógrafo hace pocos disparos, y hay variaciones y aplicaciones de este mito como: me gusta disparar poco y pensar más. Hay que pensar más antes de hacer fotografías y no estar disparando a saco. Este mito me parece muy contraproducente, una vez que todo el trabajo del fotógrafo se da dentro de la cámara, y también este mito revela una percepción muy equivocada de lo que es la fotografía. Sí que hay que pensar y hay que construir la imagen y todo más, pero todo este proceso se da dentro de la cámara, dentro del visor, y la construcción de la imagen se da por capas de disparo después de disparo. Nosotros vamos pensando y construyendo una imagen a través de los disparos y no antes de poner la cámara en el ojo. Tú serás mucho más capaz de pensar y mejorar tu fotografía, de mirar tu imagen cuando estás disparando sobre ella con el ojo dentro del visor, do que pensando en el campo abierto con la mirada expandida que tenemos nosotros. Tú piensas mejor sobre la imagen cuando estás con el ojo dentro, y entre un disparo y otro vas
vas ajustando las cosas que quieres poner en composición. Si una cosa está sobrepuesta, si la luz te da mejor cuando te mueves un poco, es con el ojo dentro de la cámara y disparando que vamos a evolucionar lo que estamos sacando de una fotografía. Es que hay mucho mito o una visión romántica de que antes con el analógico la gente disparaba poco y pensaba más y sacaban menos fotografías, y que ahora el digital es un agobio porque la gente dispara mucho a saco y sin pensar. Pero la verdad es que solo turistas disparaban poco, que verían una cosa y disparaban una fotografía sobre esta cosa, miraban otra cosa interesante y disparaban una sola fotografía sobre esta cosa. Los fotógrafos de verdad, cuando salían a fotografiar, metían muchos y muchos carretes en los bolsillos y estaban disparando todo el día, igual que hacemos nosotros hoy con digital. Lo único que les costaba mucho más porque tenían que llevar cajetes en el bolsillo. La fotografía en este sentido no es muy diferente que una pintura. Tú no haces la pintura final con una sola capa, tú vas pintando el cielo y luego añades más un tono de azul y luego las nubes. La pintura se va revelando por capas y capas y capas. La fotografía es lo mismo. Tú encuentras una escena que te parece interesante, empiezas a disparar y te vas moviendo y arreglando las cosas dentro del encuadre, dentro de la exposición, dentro de lo que quieres con los elementos creativos y visuales que tiene a tu disposición. Hay que disparar cuantas veces sea necesario, y esto no significa que es disparar sin pensar, al revés, significa que tú estás pensando más porque estás disparando y pensando mientras lo hace. Mientras vas manteniendo la atención dentro del visor, vas ganando conciencia sobre la foto y vas pensando más sobre esta imagen, y no cuando estás con la cámara colgada en el cuello mirando todo a la vez. Piensa que la fotografía no es un disparo, es un error pensar que cada vez que apretamos el botón estamos haciendo una fotografía. Nosotros, cuando apuntamos a una escena o cuando miramos algo que nos interesa, hacemos una fotografía sobre esto, y muchas veces puede tardar 30 disparos, 100 disparos o 1000, pero en realidad estás conquistando una fotografía, una imagen, estás trabajando sobre esta imagen, sobre esta escena, y de esto muchas veces tarda muchos disparos. Es muy interesante porque si miras incluso por las hojas de contactos de fotógrafos conocidos o hojas de contactos importantes de la historia de la fotografía, vas a ver que la gran mayoría de fotos buenas que tenemos hoy o de fotos icónicas han sido sacadas en medio de muchos disparos, que hubo una construcción y que no ha sido un hecho adquirido que estuvo una persona ahí pensando por 1000 años y disparó una única foto. Bueno, nos quedamos aquí con el mito del disparo. Disparen más, piensen más y aprovechen el material que tienen delante de ti. Es gratis y podéis disparar cuanto quieras, así que darle provecho a este hecho. Bueno, el tercer mito se trata de elementos. Una foto necesita que haya 3 elementos para que se vea armónica. Esto en realidad me ha sorprendido mucho porque yo no había escuchado esto muchas veces antes, pero últimamente muchos alumnos me han dicho esto y he escuchado en grupos de fotógrafos, por internet he visto alguna cosa. Y es verdad que me ha sorprendido porque yo no conocía esta idea de 3 elementos. Y es que no sé ni por dónde empezar porque esto no hace ningún sentido. Y yo supongo que esto viene de alguna idea relacionada a la manera de componer, o otra vez con algún concepto de que la fotografía se hace más fácil cuando piensas de esta manera. Es que una fotografía en realidad puede ser buena con cuantos elementos sea. Esto depende de cuál es la disposición que haces tú de los elementos que hay en esta imagen. Cuál es la función de estos elementos dentro de una imagen. Eres tú que decide incluir o no las cosas dentro de tu encuadre, y estas cosas van a hacer sentido a partir de tu visión y no porque hay una regla mágica de que solo necesitan 3 o 4 cosas. Yo no sé qué tipo de armonía es esta, pero no hace ningún sentido. No hay ningún secreto para crear una fotografía armónica. Es verdad que hay muchos elementos del lenguaje que podemos nos apoyar para ayudar a revelar estos objetos que están delante de la cámara, pero no hay una fórmula mágica. La fotografía se da sobre la realidad y sobre la manera que nos posicionamos sobre ella, y es justamente esto que hace la fotografía mágica, que sea algo así que depende también de la espontaneidad y de cómo las cosas se dan delante de nosotros. Si esta realidad se da a través de 3, 4 elementos, si es la interacción de estas cosas que se revela interesante, pues cabe a nosotros interactuar como fotógrafos y revelar lo que está ahí. Bueno, deja de este mito de los elementos que no hace sentido alguno, fotografía los elementos que quieras, como quieras, y no hay un número mágico alrededor de esto. Olvídate de esto y no esté atado, porque ya veo gente intentando de ocultar ciertas cosas o escoger ciertos tipos de composición para mantener esta regla de los 3, mientras podría estar añadiendo muchos elementos de repetición o otras composiciones interesantes si vas a incluir un cuarto o un quinto elemento y mucho más.
Y el cuarto mito es sobre el golden hour, la hora dorada, que hay este mito que dice que la hora buena para fotografiar es la hora dorada. Por la hora dorada se comprende el periodo justo alrededor de cuando el sol se nace o cuando el sol se pone. Incluso sobre esto no hay mucho consenso. Este mito me genera un mixed feelings, porque es verdad que estas horas de luz son horas bonitas, pero esto no significa que las demás horas también no son igual de bonitas. Y este mito hace que la gente cometa muchos errores y empobreza sus propias fotografías. Mucho de lo que veo de los fotógrafos que están atados a estos conceptos empiezan por hacer fotos muy perezosas y salen en el golden hour, por ejemplo, y simplemente sacan fotos de la luz, de los colores del cielo, de las puestas del sol, y esto para mí es súper aburrido. Es como reproducir una estética ya prehecha y que está más que vista, como si la luz por sí sola fuera a hacer el trabajo por el fotógrafo. Esta hora o este tono de luz es justamente bonito por cómo se ve en la realidad, por cómo interactúa con las cosas, por cómo transforma los colores de las ropas, de los edificios, cómo afecta el ambiente, cómo generan sombras diferentes, no simplemente porque el cielo se ve bonito o porque la puesta de sol es algo bonito. Y segundo, porque parece que los otros momentos no son fotografiables. Aparte de que para mí parece que están muy vistos las fotos que se sacan en esta franja de horario, las fotos que hacemos en otros momentos del día también me parecen estupendas. A mí me encanta la luz del mediodía y cómo las cosas o son o no son, cómo están en el claro o en el oscuro. Y también me gusta mucho días nublados, por ejemplo, como de repente, por la capacidad de la fotografía de exponer y clarear las cosas de una manera diferente, un día nublado revelan colores muy chulos. De repente podemos sacar provecho de un grande difusor de luz que son las nubes en el cielo. A mí me parece mucho más interesante empezar a revelar otros aspectos del día y jugar con esto tal cual son, y principalmente evitar sacar las fotos siempre en el mismo momento del día y hacer que tu trabajo sea una ode a una hora específica y que esté siempre alrededor del mismo tema, del mismo estética, como si tú no fueras capaz de gestionar otro tipo de realidad, otro tipo de luz. Yo creo que la vida es mucho más rica de que este momento que se pasa en estas 2 horas, pero que la fotografía también puede representar muchas otras cosas que no están simplemente atadas o apretadas a este momento de luz exacto. Y el quinto y último mito es muy de nerds de la fotografía, que es alrededor del bokeh. El bokeh, que yo no sé ni siquiera si se habla así, es una obsesión que tienen algunos fotógrafos que se hace muy pesada. El bokeh se trata de la calidad del desenfoque de la fotografía, su textura, las formas que generan la luz y todo eso. Para mucha gente obsesionada con este tema, una fotografía se ve más guapa, se ve más bonita cuanto más desenfocado está el fondo y cuanto más bonito se ve esta textura del desenfoque. El desenfoque, o sea, la profundidad de campo, tiene una función muy clara en la fotografía, que es decidir sobre lo que se enseña o no dentro de este encuadre. Y en mi opinión, ni siempre excluir todo el fondo es la mejor opción, aunque sea un retrato. Muchas veces la interacción del sujeto con el fondo es lo que hace una fotografía interesante y es lo que hace a nosotros nos conectarnos con ella. Además, estar insistiendo en este recurso de desenfocar y desenfocar en cada vez más hace que el fotógrafo pierda su atención y empiece siempre a pensar en un objeto y nunca en su relación con alrededor, y generar imágenes solapadas y que las cosas que estén por detrás del objeto sean cosas ruidosas. Si tú cuando fotografías piensas en la profundidad de campo de otras maneras, vas a empezar a componer de otras maneras y esto enriquece nuestro lenguaje fotográfico. Estar siempre desenfocando todo empobrece nuestra visión. Está muy bien pensar sobre la profundidad de campo y encajar y desplazarnos para que los objetos estén en su sitio dentro de una foto. La distancia focal es un elemento del lenguaje fotográfico, es un elemento creativo, tanto para un lado y para el otro. Hay que hacer el uso completo de este elemento y no estigmatizarlo y llevarlo a un extremo siempre. Bueno, hay muchos otros mitos como se puede editar o cortar una fotografía y otros que seguramente me he olvidado por aquí. Si hay alguno que es especial para ti o te provoca en particular, pues dejarme aquí en los comentarios y ponemos a juego también a ver qué tal. Y no estar atado a ninguno de estos conceptos y entender lo que funciona mejor para ti como fotógrafo, pero tenerlo siempre claro que el propósito de la fotografía no es revelar cuál es la mejor cámara o mejor objetivo o la mejor calidad de una cosa o de otra, que
que la fotografía está para enseñar algo a través de una imagen. Este es el punto central. Todos estos mitos están de alguna manera involucrados a un hecho de hacer parecer que la fotografía es una cosa sencilla o fácil, que basta seguir un truco u otro para alcanzar un objetivo que siempre es un objetivo estético o un objetivo vacío relacionado a las capacidades de la cámara. La fotografía es algo que va mucho más allá de esto, que es capaz de comunicar, que es capaz de hacernos preguntar cosas y revelarnos cosas, y es así que tenemos que usar este medio, pues disparar a saco con la ISO alta, con la profundidad de campo como quieras, en la hora que quieras, y así sí vamos a hacer provecho de la fotografía como tiene que ser, en toda su amplitud. Bueno, yo me quedo por aquí, espero que os haya gustado. Yo creo que estoy empezando a acostumbrarme con esta idea de hacer vídeos, espero que os guste. Si tenéis cualquier sugerencia, ya he dicho antes, pero pienso que todavía nadie llega a este punto del vídeo, os pido por favor que me dejen un comentario o que me digan cosas, y aquí estaré. Hasta la próxima, chao.